Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos en Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo a los oyentes en Colombia y en el mundo y a quienes a esta hora nos sintonizan en nuestro canal de YouTube. Ahora aquí en Blue Radio, la radio se ve. En medio de este descanso para muchos en esta última semana del año 2023. Hoy es miércoles 27 de diciembre y vamos a hablarles en minutos del gigantesco trancón que se presenta a esta hora en la vía al Llano, saliendo de Bogotá, luego del gravísimo accidente que ocurrió ayer a las 2:48 de la tarde en el túnel de Quebrada Blanca. Mucho más cerca, ese túnel de Villavicencio que de Bogotá, en el kilómetro 56, un camión cisterna que transportaba nafta chocó, al parecer sin frenos, contra una de las curvas del túnel, causando un gigantesco incendio que ha ocasionado el cierre permanente de ese sitio. Y por ello hay un plan de contingencia activado por parte de las autoridades en medio de lo que significa la siguiente ubicación. Coviandina habilita paso controlado por el puente militar. Acuérdese usted que son varias las emergencias que ha tenido que sufrir esa vía, la vía al Llano, en los últimos meses por cuenta de deslizamientos, por cuenta de emergencias de lluvia, y por eso habrá paso controlado por el puente militar en el sector de Juan Rey. Los horarios son los siguientes: entre Bogotá y Villavicencio habrá paso de 1 a 3 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. En el sentido Villavicencio-Bogotá, atención, habrá paso de 5 a 7 de la mañana, es decir que a esta hora está habilitado el paso desde la capital del Meta hacia Bogotá, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la noche y de 11 de la noche a 1 de la mañana. El conductor de la tractomula, el conductor del camión cisterna, está en muy delicado estado de salud, con quemaduras en el 85% de su cuerpo, en una clínica de la capital del país. Hablaremos en minutos de lo que está ocurriendo en la vía al Llano, una vía que es estratégica para Colombia y que ha estado inmersa en muchos problemas desde hace varios años. Vamos a hablarles también de lo que pasó en las vías de Santander. Hubo un grave accidente esta madrugada que dejó una persona muerta y otras 18 heridas. Un bus rumbo a la costa Caribe se estrelló también por una posible falla en los frenos. Y en Antioquia, como les contamos ayer, está fuera de peligro el alcalde del municipio de Puerto Nare, quien se accidentó y cayó a un abismo en plena autopista Medellín-Bogotá. Vamos a hablar también en segundos de las nuevas críticas del fiscal Francisco Barbosa a la paz total y al gobierno del presidente Gustavo Petro. El fiscal Barbosa calificó de desfachatez el hecho de que el ELN haya condicionado la suspensión del secuestro a la entrega de recursos para financiarlo, y ya identificó al ELN diciendo que hay 3 diferentes facciones en ese grupo guerrillero, lo cual eventualmente podría ser cierto. Una cosa es lo que dice la delegación que está en la mesa de Ciudad de México, y otra cosa es lo que piensa su máximo cabecilla, que disfruta de un exilio dorado en territorio venezolano. El fiscal fue muy duro, dijo que al gobierno del presidente Petro le quedó grande el orden público, le quedó grande el país, le quedó grande el control del territorio, en medio de nuevas críticas que hizo también por cuenta de los cambios en la policía, diciendo que muy pocas veces la DIJÍN, que es el aparato judicial del Estado, había quedado en manos de un coronel. Y amanecemos, cómo no, en el país de la polarización. Ya les voy a hablar de esa palabra, en el país de las polémicas, con 2 en particular. La primera desatada por un mensaje en la red social X de la cantante Marvel, que respondiendo a la pregunta de un usuario sobre la foto de habitantes de la calle reunidos con Antonella Petro en la celebración de la Navidad, dio a entender que la hija del presidente es una habitante de calle. El presidente Petro dijo que interpondrá acciones legales contra Marvel, y respondió la directora del ICBF diciendo que su equipo jurídico ya está trabajando en ese aspecto. La otra polémica está en Antioquia, luego de que la Agencia Nacional Minera rechazara la solicitud de la gobernación de Aníbal Gaviria de prorrogar la delegación minera por otros 2 años. Es un tema importante porque le da fundamentalmente al departamento de Antioquia la capacidad de gestión sobre todos los asuntos mineros. El gobierno del presidente Petro decidió negarlo y decidió que será centralizado en Bogotá. Se queja el gobernador Gaviria, se queja la bancada de Antioquia en el Congreso, se queja el expresidente Álvaro Uribe,
que sugieren que esta es una retaliación del presidente Petro contra el departamento de Antioquia, que no apoyó mayoritariamente al presidente Petro en la campaña y que es la región menos petrista del país. Voy a hablarles del salario mínimo. Ayer hubo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo del Gobierno con los empresarios y los industriales y todavía no hay acuerdo sobre el alza del salario mínimo para el año entrante. La ANDI dice que se tienen que entender las condiciones de la economía colombiana y que se debe escuchar al Banco de la República. Por eso dice que es lejano el aumento del 18% que proponen los trabajadores. Se defiende la DIAN de las críticas y responde a Almacenes Éxito luego del sellamiento que hizo la DIAN de la tienda del centro comercial Unicentro en Bogotá. Explica la DIAN que ya ha cerrado 355 locales comerciales por no cumplir las normas en materia de facturación electrónica. En Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Cartagena, dice la DIAN, se han hecho cierres similares al que se hizo en Bogotá con Almacenes Éxito. Voy a hablarles en minutos de la firma del presidente Petro del decreto que regula el uso de plásticos de un solo uso. Con esto queda prohibido el ingreso de vasos plásticos, de pitillos, a parques nacionales y otras áreas protegidas del país. Y hablaremos en minutos de la resolución que fue publicada para comentarios desde el Ministerio de Salud que reglamenta la eutanasia en Colombia. Según ese documento, incluso niños desde los 12 años podrían acceder a la eutanasia si cumplen con algunos requisitos de los que hablaremos a continuación. 6-7 minutos, es un gusto como siempre acompañarlos. Hoy es el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, en medio de lo que significa esta importante pausa que debe servir para prepararnos en medio de luego lo que significó la tormenta del COVID-19. Funciona con normalidad el aeropuerto El Dorado, aunque el cielo de Bogotá está nublado, particularmente nublado, inusualmente nublado para esta época del año. Bogotá amanece con una temperatura de 9 grados centígrados. Como siempre, es un gusto acompañarlos con las noticias aquí en Mañanas Blue. Vamos a continuación con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Acaba de estallarse una tractomula adentro del túnel de Quebrada Blanca. Este es el momento exacto en el que un camión se accidenta y explota en un túnel de la vía al llano. El conductor está gravemente herido. El trancón es monumental. La emergencia en el túnel de Quebrada Blanca obligó a la activación de los bomberos de más de 5 municipios, entre ellos Bogotá. El capitán Álvaro Farfán es el comandante de los bomberos de Cundinamarca. Al momento la situación está totalmente controlada. Tenemos una persona que resulta lesionada, que es el conductor del mismo vehículo, el cual presenta aproximadamente 84% de quemaduras en su cuerpo. Este es estabilizado y remitido de manera inmediata a un centro hospitalario de la ciudad de Villavicencio. Henry Cárdenas es el presidente de Fede Transcarga. Cualquier falla mecánica, cualquier falla humana pudo haber incentivado este accidente. Esta emergencia obligó a implementar un plan de contingencia para no frenar las comunicaciones entre las dos regiones. Desde anoche hay pasos alternados cada 3 horas en ambas direcciones a través del Puente Militar 2 ubicado en el sector de Naranjal. Las autoridades piden paciencia porque se mantiene el alto flujo vehicular y anticipar sus viajes. A los hospitales de los municipios de Río Negro, El Playón y Bucaramanga fueron trasladadas 18 personas que resultaron heridas en el accidente de un bus de la empresa Lusitania en la vía que comunica a Santander con la costa atlántica. Al parecer, una falla mecánica provocó el siniestro vial en el sector conocido como Portachuelo. En este hecho, murió una mujer, según las autoridades. Luego del asesinato a un integrante de la Policía Nacional que fue identificado como Jonathan Álvarez, las autoridades ofrecieron una recompensa millonaria para esclarecer la muerte del intendente, quien recibió varios disparos en horas de la tarde en el municipio de Florida, al sur del departamento del Valle, en medio de un procedimiento policial. El coronel Enrique Flores es el comandante encargado de la Policía del Valle. Por información que permita a las autoridades dar con la captura de los perpetradores de este hecho, una recompensa de
hasta 50 millones de pesos. En medio de los detalles, el fiscal general Francisco Barbosa sobre el asesinato del alcalde de Guachené en Cauca, el jefe del ente investigador criticó el nuevo cambio en la dirección de la Dijín de la policía. Al respecto, el fiscal Barbosa. ¿Verdaderamente hay alguna intención en fortalecer la policía judicial del país cuando acaban de escoger el tercero o el cuarto director de la Dijín durante este gobierno? Nunca había pasado eso. Es como si existiera una estrategia intencionada de querer desmantelar la investigación judicial en el país. Como una desfachatez, calificó el fiscal Barbosa la condición que pide el ELN, el ser financiados por el gobierno para dejar de delinquir. Un rechazo de que a los colombianos de bien les metan la mano al bolsillo, personas que además están viendo con preocupación cómo sus finanzas quedan afectadas y ahora pues entonces hay que pagarle a la criminalidad adicionalmente a eso. Con una inversión de 687.000 millones de pesos ya están definidas las reglas para que entre en funcionamiento el programa de subsidios Renta Joven para aquellos entre 14 y 28 años que se encuentran cursando carreras técnicas, tecnológicas o profesionales. Los montos van desde 200.000 pesos mensuales hasta 400.000 para gastos de matrícula. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que define un régimen salarial para educadores indígenas de los niveles de preescolar, básica y media en sus comunidades. El documento establece nuevas condiciones como prima de alimentación, auxilio de transporte, prestaciones sociales, vacaciones y licencia de maternidad. La gobernación de Antioquia no podrá otorgar más títulos ni realizar fiscalización minera a partir del 1 de enero del 2024. Esto ante la negativa del gobierno de prorrogar la delegación minera para el departamento que vence el próximo 31 de diciembre. Decisión que fue rechazada por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien aseguró, abro comillas, que esto vuelve a poner de presente el centralismo imperante en nuestros días, cierro comillas. Pero el presidente Gustavo Petro defendió la decisión de la agencia diciendo que recobraron el poder constitucional y que sí van a beneficiar a los pequeños mineros. En medio de una polémica se encuentra la actual alta consejera de las regiones del presidente Gustavo Petro, Sandra Ortiz, luego de que se conociera que utilizó un helicóptero de la Policía Nacional para trasladarse con varios políticos del Partido Verde en Santander a la posesión de Jenny Mora como alcaldesa del municipio de Chipatá, ubicado en el sur del departamento. De acuerdo con la DIAN, solo en Bogotá se han cerrado este año 83 establecimientos comerciales por presuntamente estar incumpliendo las obligaciones de facturación electrónica en Colombia. No solo estamos hablando de almacenes Éxito, el que queda en Unicentro, y del Jumbo del Centro Comercial Santa Fe, sino también de establecimientos comerciales en zonas como San Andresito de la 38, San Andresito de San José, Titán, entre otros lugares. También en otras ciudades se han dado cierres de establecimientos: en Medellín 61, en Barranquilla 18 y en Cali 11. Avianca volverá a operar la ruta Bogotá-Caracas tras casi 7 años de estar suspendida. La ruta contará con 4 frecuencias semanales, los martes, jueves, sábados y domingos, utilizando aviones Airbus A320 con una capacidad de hasta 180 pasajeros. En total, Avianca ofrecerá más de 1.400 asientos a la semana. Llegan a México los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos para analizar acciones para frenar la crisis de migrantes sin precedentes que tienen jaque a ambos gobiernos. Entre tanto, unas 10.000 personas avanzan a pie desde el sur de México con rumbo a la frontera sur. Que nos den paso para ir a Estados Unidos a lo que vamos nosotros a trabajar y nuestros niños a aprender estudios, todo lo que queremos. En su última audiencia general del año, el Papa Francisco ha pedido rezar para que terminen las guerras y ha afirmado que la guerra es un mal, refiriéndose particularmente al conflicto de Ucrania y al que enfrenta a Israel y Palestina. El Santo Padre también se ha referido al diablo. El diavolo è un seduttore, mai dialogare con lui perché lui è più furbo di tutti noi. Y ha señalado que cuando lleguen las tentaciones por su parte, no se debe dialogar y hay que cerrar la puerta. La Fiscalía de Venezuela reveló un video en el que la ex-manager del rapero venezolano Canserbero confiesa haberlo asesinado. Le doy 2 puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esta situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de 3 funcionarios del SEBIN y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Y en deportes, la colombiana Linda Caicedo no para de sorprender entre las mejores del mundo. Sumó una nueva distinción individual en este 2023 por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística. Mientras tanto, en Inglaterra, Luis Díaz y Luis Sinisterra son protagonistas con sus clubes en el famoso Boxing Day de la Premier League. Estás escuchando Blue Radio.